Disculpa por no haberles avisado, pero recuerden que utilizamos Zoom, entonces cada cierto tiempo se va a estar apagando. Dentro de 40 minutos va a volver a pasar lo mismo, así que yo les vuelvo a comentar cuando vuelva a pasar. Ok, entonces tenemos 720 kilojoules para un foco de 100 watts que se ha encendido 2 horas. Ahora, si yo quisiera convertir esto y verlo en forma de watts hora, pues simplemente hago mi multiplicación de los 100 watts que estoy utilizando mi foco, del valor de potencia que consume mi foco, por el tiempo que se ha encendido, que son 2 horas. Si yo hago esto, pues me darían las 200 watts hora. Habíamos dicho que un watt hora es igual a 3600 joules. Si multiplico 200 por 3600, ¿cuánto les da? Da lo mismo. Les da los 620. Entonces, de esta manera vemos que se sigue respetando esta constante de energía. Pase lo que pase, esto no va a cambiar. Entonces, por eso nosotros, cuando nosotros recibimos obtenemos nuestro recibo de luz, recuerden que lo que obtenemos es esa cantidad. Pero ya sabemos cómo convertir de esa cantidad de watts hora a la energía consumida por cada elemento que tengamos en nuestra casa. Por eso, cuando ustedes compran una televisión, un estéreo, incluso sus focos, tiene la cantidad que va a estar consumiendo su aparato. De hecho, algunas televisiones ya más actuales te dicen que cuánta cantidad va a consumir estando en reposo o estando encendida. Sí hay diferencias grandes entre potencias en cada uno de ellos, pero, pues bueno, lo más conveniente sería que todos los aparatos estuvieran desconectados, dado que siempre consumen energía. Lo malo es que, bueno, algunos aparatos como televisiones, incluso computadoras o un refrigerador, pues no funcionan si no están encendidos permanentemente. O puede poner una configuración que ustedes ya tengan. Pero por favor, si en algún momento ustedes quieren saber cuánto energía pagan, pues pueden hacer el cálculo de cada elemento que tengan en su casa y checar si se parece a lo que están ustedes pagando. Si ven alguna variación muy grande de energía, pues es una de dos, o tienen alguna fuga de corriente, o alguien se colgó de su línea. En todo caso, pues bueno, tendrán que llamar a CFE para que pueda checar ese problema. Muy bien, van a hacer ustedes otro ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Voy a escribir aquí el texto. Un elemento de una estufa eléctrica requiere 15 amperes cuando está conectado a una línea de 120 volts. Punto. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo tarda en consumir 30 kilojoules? Háganlo, jóvenes. ¿Cuánto les da, jóvenes?
16.6. Sí, 16.6, bueno, 76 segundos. Si revolvemos sería 16.667 segundos. Ok, los demás obtuvieron ese resultado. ¿O quieren que hagamos el ejercicio? Hágalo, profe. Ok, basándonos en la ecuación que tenemos al principio, de donde nuestra energía va a ser igual a la potencia por tiempo, al final lo que nos piden es tiempo. Despejamos nuestra ecuación, quedándonos que tiempo va a ser igual a la energía sobre la potencia. Pero sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente. Yo tendría que ser igual a energía sobre voltaje por corriente. Haciendo sustitución de valores, tendríamos aquí nuestros 30 kilojoules. Y aquí abajo tendríamos los 120 y los 15. Sacando nuestra, bueno, pues en el cálculo, tras la calculadora, tendríamos el resultado final que es los 16.66, 7 segundos haciendo el retorno. Simplemente es un despeje de las ecuaciones, nada más. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas, comentarios? ¿Existen dudas? No. Ok. Muy bien. Ahora, ya vimos lo que son las cantidades físicas que requerimos para poder utilizar, bueno, medir y hacer análisis de nuestros circuitos. Que era carga, voltaje, corriente, potencia y energía. Las más utilizadas van a ser potencia, voltaje y corriente. De hecho, la mayoría de los elementos y de las características que vienen en nuestros dispositivos, pues vienen en esas cantidades. El voltaje que suministra, la corriente, bueno, la corriente que va a suministrar y la potencia que puede absorber o puede suministrar. Dentro de nuestros circuitos, vamos a tener dos elementos, que van a ser los elementos pasivos y activos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, los elementos pasivos van a ser los que normalmente van a absorber energía, ya sea voltaje, corriente o potencia, en todos los casos. Los elementos activos van a ser los que van a estar suministrando energía. Ejemplos de elementos pasivos que encontramos en cualquier circuito son la resistencia, el capacitor y el inductor. Son los elementos más básicos que encontramos en circuitos eléctricos, en los cuales todos ellos van a absorber energía. Ejemplos de elementos activos son los generadores de energía, las baterías y los operacionales. Cualquiera de estos nos va a suministrar una fuente de energía o nos va a modificar esa energía. El elemento pasivo simplemente va a absorber, ya sea una de las dos, almacena, en el caso del capacitor y la bobina, o simplemente hace que limite la corriente en el caso de la resistencia. En el caso de los elementos activos, como las fuentes, pues bueno, ellos son los que suministran nuestra energía. Y en el caso del operacional, simplemente va a modificar nuestra corriente, ya sea con una ganancia, amplificándola, restándola, etcétera, pero va a haber una modificación. Por lo tanto, se le conoce también como elemento activo. Otros elementos activos pueden ser los transistores, en los cuales simplemente
vamos modificando corriente o voltaje. Dentro de los elementos activos, tenemos lo que son las fuentes. Y dentro de esas fuentes tenemos dos tipos. Las fuentes que son independientes y las fuentes dependientes. En el caso de las fuentes independientes, una fuente independiente ideal es un elemento activo que suministra una tensión o corriente específica y es totalmente independiente de los elementos del circuito. Es decir, esta fuente no depende de nada de lo que esté en el circuito, simplemente va a suministrar. No le importa si hay una corriente en tal nodo, si el resistor tiene una absorción de corriente muy alta, si existe una caída de tensión en algún elemento, no. Esa nada más nos va a suministrar corriente. ¿Cuáles son los símbolos comunes para estas fuentes? Pues bueno, tenemos en primera instancia esta. Imaginemos que es un círculo bien utilizado, pero más o menos es el símbolo así. Esto se le conoce como una fuente de corriente, bueno, de fuente de voltaje en corriente directa. Cuando ustedes ven circuitos y vean ese símbolo, con el círculo, con el más y el menos, esto quiere decir que es una fuente, pero que puede tener una variación en el tiempo. Fuentes de corriente directa que no tienen variaciones en el tiempo son como las baterías. En cualquiera de los casos, nos va a suministrar un voltaje en corriente directa. La diferencia es que esta fuente de aquí nos va a suministrar una corriente en variación en el tiempo. Es decir, en cualquier momento puede haber una variación, pero en ese caso, como es una fuente de una batería, esta no vamos a tener variación. Esos son los dos símbolos para fuentes de voltaje independientes. El símbolo para nuestra fuente de corriente independiente es el siguiente. Un círculo con una flecha indicando la dirección en que va nuestra corriente. En este caso, no existe una fuente como tal constante, es así, va a haber una variación. En cualquiera de los dos casos, tanto en esos símbolos de fuentes, de voltaje como fuentes de corriente, son para fuentes de corriente directa o circuitos de corriente directa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una fuente dependiente? Una fuente dependiente ideal es un elemento en el que la magnitud de la fuerza se controla por medio de otra tensión u otra corriente. Los símbolos para estas fuentes dependientes son los siguientes. Voy a colocarlas aquí arriba. Esos son. ¿Cómo se representa esto? Bueno, a través de un diamante, un símbolo de un diamante, un rombo, con los signos positivo y negativo para la cuestión de fuentes de voltaje, y igual el rombo con la misma flechita en la dirección que nos indica la corriente para las fuentes de corriente. En el caso de nuestras fuentes dependientes, existen 4 tipos de fuentes dependientes. Los 4 tipos son los siguientes. La primera
es la fuente de tensión o de voltaje controlada por tensión. Eso se denota como FTST. La segunda es otra vez una fuente de tensión controlada por corriente. Esas siglas son fuente de tensión controlada por corriente. Tercera es una fuente de corriente controlada por tensión una fuente de corriente controlada por tensión y finalmente una fuente de corriente controlada por corriente. Las siglas de fuente de corriente controlada por corriente. Esos serían los 4 tipos de fuentes que tendríamos para nuestros circuitos. Bueno, para nuestras fuentes de controladas, fuentes dependientes. Cuando vemos un circuito de estos, por lo regular, cuando nosotros vemos en algún diagrama, va a aparecer algo así. Por ejemplo, esta fuente de voltaje controlada. Nos va a aparecer que puede ser controlada por la corriente que hay en I1. A pesar de que esta fuente es de voltaje, podemos tener que sea controlada por una corriente, como aquí, que sea I1. ¿Qué es lo que se va a notar? Que vamos a multiplicar S3 por el valor que tengamos en la corriente. Al igual que en este voltaje, por ejemplo, aquí puedo tener 10 por el voltaje 1. Igual, a pesar de que sea una fuente de corriente, yo puedo multiplicarla por esta fuente de voltaje. Simplemente ese valor de multiplicación me va a dar el valor que voy a tener en esa corriente. Bien, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna duda con respecto a los elementos pasivos, activos, las fuentes independientes y dependientes? ¿No? Muy bien. ¿Puedo borrar todo esto? ¿Puedo borrar todo esto? Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a las potencias suministradas y absorbidas que puede haber en un circuito. Tenemos en primera instancia una fuente de voltaje con un valor de 20 volts.
Tenemos aquí otra. Los elementos, no sabemos qué pueden ser. Aquí está. Tenemos 4 elementos. Tenemos aquí nuestra fuente, y vamos a llamarla como un P1. Este elemento de acá arriba, como P2. Este elemento de acá, como P3. Y finalmente esta fuente controlada por corriente como P4. El ejercicio nos pide conocer cuál es la potencia de cada uno de los elementos y mencionar si es un elemento que suministra o es un elemento que absorbe potencia. Pasamos primero por nuestro elemento P1. En el caso de P1, ¿qué tenemos? Tenemos un voltaje de 20 volts. Pero ¿qué pasa? Habíamos visto en el comienzo de la clase que dependiendo de la corriente por donde entre iba a tener un signo positivo o un signo negativo. En este caso, tenemos en cuenta que la corriente entró por aquí, la corriente entró por el lado negativo. Por esa razón, esta corriente va a tener una parte, va a ser negativa para mi primer elemento, que es 5. Si yo hago la multiplicación, al final tendré mis 100 watts. Y como es una potencia negativa, y vimos hace rato cómo la convención de signos, dependiendo por dónde entraba y por dónde salía la corriente, este elemento va a ser un elemento que suministra. Pasamos con el elemento P2. En este caso, ¿cuál es el voltaje que tengo en P2? Cinco. El voltaje que tengo en el elemento P2, ese es el P2. ¿Cuánto voltaje tengo? 20 volts. 12 volts. 12 volts. 12 volts. ¿Por qué 12 volts? Aquí estoy especificando Sí, sí. que este elemento tiene 12 volts. Eso puede ser cualquier cosa. Puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser una bobina. Pero aquí se especificó que este elemento en particular tiene este voltaje entre sus dos terminales, entre esta terminal y esta terminal. Recuerda que el voltaje no es lo mismo que esto. No va a tener ese voltaje. Aquí va a haber ese voltaje. Aquí va a haber 20. Pero aquí no sabemos qué voltaje tengo. Si tú tienes el 20 y aquí tenemos otro voltaje, la diferencia que tú vas a leer va a ser esto. 2, no 20. Por lo tanto tenemos 12 volts.
La corriente, ¿cuánto es? Cinco amperes. 6 Amperes, Son 5. 5 amperes. Pero en ese caso, ¿esa corriente es positiva o es negativa? Positiva. ¿Por qué positiva? Porque entra por este terminal, que es positiva. Entonces tenemos los 5. Si hago la multiplicación, nos daría 5 por 10 son 10, 5 por 2 son 10, 5 por 10 son 50, serían 60 watts. Como esa es una carga, bueno, una potencia positiva, ¿qué habíamos dicho que era? Que es un elemento que absorbe. ¿Ok? Pasamos con el elemento 3. En este caso, ¿cuánto tengo de voltaje en el elemento 3? 8 volts. ¿La corriente de cuánto es? Se ve feo, pero es un 6. Tenemos 6 amperes. ¿Esa corriente es positiva o negativa? positiva. Positiva porque entra por la terminal positiva. Tengo la multiplicación de 8 por 6, tendría los 48 watts. E igual a hacer una corriente positiva, una potencia positiva, perdón, es un elemento que absorbe. Finalmente tenemos nuestra fuente de corriente controlada por corriente. En este caso, ¿cuál creen que sería nuestro voltaje que vamos a tener en esa corriente, en esa fuente? Voltaje. Sí, 8. Sería 8. 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Porque algo que todavía vamos a notar un poco, Aquí. sigue, están en paralelo. Algo que vamos a ver un poquito más en próximas clases es que los voltajes que estén en paralelo van a ser los mismos. Si la corriente está en serie, es la misma corriente. Si los voltajes están en paralelo, son el mismo voltaje. En este caso, como este elemento tiene voltaje de 8, esta fuente también tendrá un voltaje de 8 volts. 0.8. Ahora, esta corriente, esta fuente tenemos un 0.2 por nuestra corriente. ¿Y qué valor tenemos en esta corriente I? 5. 5. Por lo tanto, tendríamos el 0.2 por 5. Ahora, esta corriente que va saliendo por acá, ¿es positiva o es negativa? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Qué parte dijo? Si esta corriente que pasa por aquí es positiva o es negativa. 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 ¿Por qué es negativa? Si decimos que esta fuente va a tener un voltaje, aquí también va a tener esta dirección de signos. Menos, aquí más y aquí menos, con un valor de 8 volts en cuanto acá. Y como vimos en este caso de esa fuente, si la corriente sale por la parte positiva, es una corriente que es negativa.
Por lo tanto, esa corriente es negativa. Tenemos entonces que es menos 0.2 por 5. Si hacemos esta multiplicación, nos dará el valor de menos 8. menos 8 watts. Por lo tanto, esta, como es una potencia que es negativa, es un elemento que suministra energía. Ahora, como vimos también que los circuitos deben de respetar la ley de conservación de energía, habíamos dicho que las potencias, si sumamos la potencia de cada uno de los elementos, debe de ser igual a 0. Si hacemos eso, es decir, sumamos potencia 1, no, la potencia del elemento 1, la potencia del elemento 2, la potencia del elemento 3 y la potencia del elemento 4, nos debe dar igual a 0. Si sustituimos los valores, tendríamos que es menos 100 más 60 más 48 menos 8. Si vamos a la operación, tenemos aquí que 60 más 48 nos va a dar 108. Menos 100, 8. Menos 8, 0. Por lo tanto, ese circuito sí respeta la ley de conservación de la energía. Entonces, cada circuito que nosotros empezamos a analizar de aquí en adelante tiene que respetar esta ley de conservación de energía. Si al momento que ustedes hacen los cálculos obtienen resultados y ven que no se respetó esta energía, algo tienen mal. Más adelante veremos que existen dos leyes, que son las leyes de corrientes y voltaje de Kirchhoff, que nos van a ayudar a entender, bueno, a ver un poquito más claro esta parte de potencias que entran y que salen. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta? Yo, profe, una duda. Sí. En la última, en el último, problema, ¿por qué tomó, el 5? Bueno, ajá. Ok. ¿Por qué se multiplicó esa es una- 0.2 por 5? Y pendejo. Ok, esta es una fuente de corriente dependiente. ¿Por qué es dependiente? Bueno, tiene el símbolo del rumbo. Aquí afuera tengo el valor que tiene esa fuente dependiente. Es 0.2 por el valor que yo tengo en I. Aquí arriba, si vemos, puse simplemente que existe una corriente que yo llamé I. Esta corriente I tiene el valor de 5 amperes. ¿Qué es lo que se hizo? Se utilizó, como esa es una fuente dependiente, depende de una corriente. ¿Cuál corriente? De esta corriente. Simplemente tomé el valor de esto y lo multipliqué. Este valor que te aparece aquí adelante, te va a decir que el valor que tiene la fuente es el valor de 0.2 por esta corriente dependiente. En este caso, como esa corriente dependiente vale 5, pues simplemente hicimos la multiplicación de 0.2 por 5. ¿Qué te daría el valor de 1? ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Alguna duda, pregunta? No. Muy bien, todo claro con esa parte de lo que son las fuentes dependientes, independientes, lo que es una fuente, lo que son los elementos, la potencia absorbida, cómo van los signos, las corrientes, cuándo entra, cuándo sale, cómo medir esto. ¿No hay dudas? Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Muy bien. Van a hacer el análisis